Este domingo 16 de mayo, revisando la prensa nacional, como lo hago comúnmente todos los días, veía muchas notas muy dispersas todas. Básicamente todos los medios nacionales consignan sobre todo fotografías de los bombardeos que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Se enfocan hoy a que bombardearon instalaciones de Al Jazeera y de otra agencia publicitaria que implican pues ya connotaciones diferentes por atacar a medios de comunicación y por continuar con una guerra incomprensible para muchos en Occidente o en el resto del mundo y quizá muy natural para ellos allá. Pero pues en el marco de la pandemia, aunque los israelíes ya están vacunados, no tengo la información de los palestinos, que tan vacunados estén, pero esto no deja de ser desastroso. Y en el ámbito nacional, las notas realmente son pues muy light, casi todas enfocadas a las campañas políticas, a temas relacionados con la vacunación, sobre todo en la Ciudad de México, y algunas que otras relacionadas con el crimen organizado, como la quema de algunos bosques, la intervención del crimen organizado contra algunos candidatos, como lo que sucedió acá en Sonora, entre otras notas. Sin embargo, el día de hoy voy a comentar algo que me encontré en Excelsior, que me parece apropiado a tan pocos días o semanas que faltan para la elección, que se llama voto útil, voto cruzado. Y esto lo escribe Enrique Aranda en su artículo editorial del periódico Excelsior del día de hoy. Yo me permití subirlo a mi página de Facebook con el propósito de que usted lo vea, si así desea hacerlo, por supuesto, y se le facilite la consulta de lo que estaré comentando en torno a este artículo. Dice Enrique Aranda que es muy curioso que en esta elección intermedia se juega el futuro político de México como nunca antes en la historia de nuestro país. Y ya que se refiere básicamente a como se han venido dando las cosas o se están dando las cosas ahorita por la toma de decisiones y sobre todo por el estilo muy personal de gobernar del presidente López Obrador, que da bandazos muy extremos, casi dijéramos separatistas, en el que pues no tiene un solo frente, sino tiene muchos, abiertos me refiero, ¿no? Contra los empresarios, contra los periodistas, los comunicadores, contra las clases medias, contra los productores, contra muchos. Usted lo sabe porque lo ve día a día. Y entonces se ha generado una incertidumbre de que qué irá a pasar, qué irá a pensar la gente, se irá a volcar en contra los afectados de estas decisiones o se mantendrán a favor por todos aquellos que reciben su chequecito, su apoyo social y que están de acuerdo. Es decir, es como, dice él, es como una especie de parteaguas en la historia política de México. Y entonces habla básicamente que el votar en esta elección tiene que ver fundamentalmente con preservar los derechos de los mexicanos, los derechos adquiridos en toda la historia moderna, y moderna hablo de 1917 hasta la fecha, los derechos políticos y las libertades, que cada vez se van acotando y generan foquitos amarillos o rojos, depende de cómo usted lo vea, pero básicamente se refiere a eso. Y dice que existen en México, y pues todos lo sabemos, pues dos grandes alianzas, ¿no? La conformada por Va por México, PRI, PAN, PRD, y la conformada por Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT, Partido Verde, y con algunos apoyos indirectos de otras organizaciones que están compitiendo también y que de una manera u otra aportan o colaboran
básicamente del lado de Juntos Haremos Historia. Lo interesante del análisis que hace Enrique Aranda es en el sentido de que dice que no hay un acuerdo de cobertura total en los 32 estados de la República Mexicana para todos los pueblos, para todos los puestos, de elección popular. Es decir, va a haber elecciones en 32 estados y, por ejemplo, 15 gubernaturas. Pero en el caso de las gubernaturas, en algunos casos las alianzas decidieron ir solo en 5, o en 4, o en 3. Y entonces esto ha provocado pues que se dé mucho la posibilidad de lo que se llama el voto útil. Y él dice que el voto útil es hacerlo por el candidato preferente, es decir, el que tenga posibilidades reales de ganar, de manera tal que pone el ejemplo de Baja California, donde dice que en Baja California los mensajes de televisión, de radio, los spots y las campañas, por ejemplo, en Tijuana, los de Va por México, que se llaman Va por Tijuana, dicen vota por mí, por Va por Tijuana, pero en la estatal vota por Jorge Ron, quien va por el Partido Encuentro Social. Entonces así como que pues no checa, porque se supone que Encuentro Social pues era una comparsa de Morena a nivel nacional, pero aquí en este caso no. Y luego dice Fuerza México de Mexicali, dice vota por mí en Mexicali, pero el estatal vota por Jorge Hank del PES. Y lo mismo sucede con el caso del PAN, un tal Héctor Magaña, que dice voten por mí para alcalde, pero en la estatal voten por Jorge Hank. Entonces, a la hora de hacer algunas mediciones, que también las puse en el Facebook por una agrupación donde mide las 15 gubernaturas, se empiezan a dar mezclas diferentes, voto útil, es decir, no desperdiciar tu voto porque eres del PAN votando por de la alianza Va por México a la gubernatura, pues porque ahí no se dio esa circunstancia y entonces piden el voto por el PES. Y así sucederá o está sucediendo en otros estados donde las alianzas van para un cargo y para otros no. Lo que sí parece ser que es una constante es el hecho de que existe una tendencia a ser muy claros en el voto diferenciado, de que usted pueda votar por alguien para gobernador, pero a los que sí de plano están satanizando y los están señalando con el dedo flamígero de que no debes de votar por ellos, son a los que están buscando la reelección, fundamentalmente de Morena, para evitar que el presidente de la República mangonee o tenga a su disposición incondicional, como lo ha tenido, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. La de Senadores la va a seguir teniendo porque no hay elecciones para senador, pero la de Diputados es vital. Es vital para este propósito de preservar las libertades, de mantener el equilibrio y de controlarle las manos, por llamarlo de alguna manera, al presidente de la República. Entonces, en estos juegos del voto útil, pues aquí usted vote por quien quiera para gobernador, pero para diputado federal, piénsela muy bien, que no sea nada más uno incondicional al presidente, porque si no, no va a haber equilibrio de poderes. Si así lo desea, obviamente si desea hacerlo pues por el candidato a diputado federal que es de Morena y que es incondicional al presidente, porque a usted así le gusta o porque así lo piensa, pues hágalo. Es decir, la libertad pues para eso es, y el voto pues usted sabe que es libre, secreto y directo. Entonces, también viene el tema del voto cruzado. El voto cruzado básicamente tiene que ver pues con las alianzas y tiene que ver con el hecho de que muchas veces hicieron alianza para la gubernatura, pero no hicieron alianza para las alcaldías, y es lo que veíamos ahí en Baja California y también en otros lugares. Entonces,
en muchos lugares se está dando el hecho de que los candidatos, que hubo una gran inconformidad con candidatos de Morena, en Juntos Haremos Historia, para alcaldes. Entonces, como que están de acuerdo en votar por el candidato a alcalde, o votar en contra del candidato a alcalde y votar por otro candidato a gobernador o por otro a diputado federal. Entonces, como que se va a dar un fenómeno muy cruzado del voto, como el caso de Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Que la gente del PRI está en cierta medida indecisa o confundida y en muchos casos molesta por el hecho de que el candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo provenga del PAN, habiendo salido del PRI de una manera abrupta y por la puerta de atrás, y habiendo atacado al PRI encarnizadamente en las pasadas elecciones. Entonces es obvio que ahí el voto pues sí va a ser muy diferenciado, porque habrá priistas que prefieran votar por otra candidata como Esther Salas, por ejemplo, que está en el verde y que siempre ha sido el PRI, o por Celida López, si así lo desean, o por Zelaya, que está en el PT, aunque él es de Santana. Bueno, casi todos son de fuera, en el caso de Luz Hermosillo. Y entonces se va a dar el voto cruzado. Casi, por no decir fuego cruzado, pero sí voto cruzado. En el sentido que usted podrá definir, no quiero más de lo mismo con una Cámara de Diputados federal, incondicional al presidente y que alcahuetee todas estas decisiones que tienen muy irritadas a muchos sectores de la sociedad, pues vote contra el candidato de Morena, pero vote útil contra el que crea que tiene las mayores posibilidades de obtener el triunfo en ese distrito federal electoral. En pocas palabras, por el que vaya en segundo lugar, de acuerdo a la información que usted pueda tener. Y así se van a ir dando muchas cosas, de entre voto cruzado, voto útil, y pues es importante mencionarlo. Y hay también una publicación por ahí donde hacen un interesante ejercicio en el que se analizan las tendencias de las 15 gubernaturas. Le llaman sexta evaluación, un resumen. Y solo comentaré ya para terminar lo que arroja ese documento, a reserva de poder constatar el hecho del profesionalismo y la seriedad del mismo. Y dice, va por México, tiene hoy en la bolsa 5 gubernaturas en las que van juntos el PRI, PAN, PRD, que son Sinaloa, Baja California, Sonora, ponen a Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. Por el lado de Morena, ponen Guerrero, Michoacán, Nayarit y Colima. Por el lado del Movimiento Ciudadano, ponen a Campeche y a Nuevo León. Nos anda Samuel García, muy bravo ahí el muchacho. En el Partido Encuentro Social ponen a Baja California, y el Partido Verde liderea en San Luis Potosí, y el PAN solito va a la cabeza en Querétaro y Chihuahua. Por ahí viene esa evaluación, no le puedo dar el crédito respectivo, no me gusta mucho el tema de las encuestas, pero pues no deja de ser útil a veces tener la información de qué opinan las gentes desde la Ciudad de México o los analistas políticos regionales o nacionales. Muchas gracias por la atención, que tenga bonito domingo, saludos.